Bien, amigos, en esta segunda parte del programa vamos a estar hablando de mitos y realidades, y es por eso que vamos a recibir al doctor Daniel Nogueira. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a la audiencia? Gracias por acompañarnos una vez más. Bien, muchos mitos y realidades. ¿Cuáles entonces sobre este tema? Vamos a empezar por una gran realidad que es que 2 billones de personas en el mundo padecen esta enfermedad y que aproximadamente un 30 o un 35% desconoce que la tiene. La hipertensión arterial es una enfermedad en sí misma, ¿verdad? Pero como ya se ha dicho en el programa, constituye también un factor de riesgo importantísimo para la concreción de las enfermedades cardiovasculares. Y siempre insistimos que la hipertensión arterial ataca a 4 órganos blancos, por resumirlo de alguna manera: cerebro, corazón, riñones y el ojo. Bien, ¿qué tanto tiene de verdad eso de que si tengo presión alta, bueno, me duele la cabeza y es un síntoma y me puedo dar cuenta? Ese es un mito frecuente que existe en la población, asociar las cefaleas o los dolores de cabeza o por ahí los zumbidos, como también se los conoce, como fosfenos o los acufenos o los fosfenos, ver lucecitas, asociarlos a un aumento de la presión arterial. Eso en realidad no es tan así. La hipertensión arterial se conoce como la enfermedad silenciosa o silente, el asesino silencioso, porque va causando sus efectos y sus graves consecuencias sin que realmente nos demos cuenta. Claro. Entonces, decir que te duele la cabeza y lo asocias a un aumento de la presión arterial, yo diría que no es correcto, no es lo más frecuente y que no tenemos que dejar llevarnos por esa creencia popular. Mayoritariamente la gente transita con valores elevados de presión arterial sin que sienta, ¿no?, absolutamente nada. Y por ahí capaz que cuando sienta realmente un dolor de cabeza o algún otro síntoma asociado, un mareo, una visión borrosa o un problema auditivo, ya estamos con cifras realmente muy elevadas que puede implicar otro tipo de complicaciones más graves. Bien, también se dice menos mal que le sangró la nariz y no le sangró un poco más arriba. Eso a veces es común escucharlo. Sí, eso es muy frecuente, que la gente dice, menos mal, dice, tenía presión y me reventó a nivel de la nariz y menos mal que no fue dentro de la cabeza. Eso es un error también muy frecuente. No existe una asociación entre la epístasis, que es el término científico para hablar del sangrado nasal, y la hipertensión arterial. Eso no es correcto. Generalmente cuando hay un sangrado, los sangrados nasales son de venitas, de pequeñas varículas a nivel de la mucosa nasal, generalmente asociado a irritación, situaciones de resfrío o de gripe, y no por una elevación de la presión arterial. Obviamente que si a alguien le sangra la nariz, eso le genera cierta ansiedad y cierto estrés, y la presión es variable a lo largo del día y ante miles de situaciones, y esa situación de estrés, si le voy a tomar la presión, seguramente la va a tener un poco más elevada, pero no fue la causa. ¿Las situaciones de estrés elevan los niveles de la presión arterial? Es una de las preguntas que después, uno de los temas que vamos a manejar más adelante, lo de la presión nerviosa, que también está muy difundido a nivel de la población. Yo tengo presión nerviosa. La presión nerviosa no existe. No existe la presión nerviosa. Que tú me digas que ante una situación de estrés se suben los valores de la presión, eso es correcto, a todos nos puede pasar, pero no podemos definir a la enfermedad como de causa nerviosa. Bien. Bien, por otro lado, mucha gente piensa que bueno, lo importante es que por lo menos la mínima siempre la tengo controlada. ¿Eso está bien o no es así? En realidad, las 2/3 partes de los problemas serios como consecuencia de la hipertensión arterial se dan por valores elevados de lo que se conoce como presión sistólica o presión máxima, no derivados de aumentos de la presión mínima o presión diastólica. Es más frecuente incluso que los valores más elevados de presión diastólica se den en las personas jóvenes, por ejemplo, que en los adultos. En los adultos los valores más elevados son los de la presión máxima o sistólica, por encima de 140/80, y que son los que causan realmente las consecuencias más importantes a nivel cardiovascular. Bien, pero también nos escribió una persona a nuestro correo electrónico, Luisa nos escribió y nos dice lo siguiente, nos dice que tengo 160 de máxima y 60 años de edad, ¿no está bien que tenga 100 más la edad? Ese es otro mito, otra creencia popular. Eso que se suma, ¿no? Claro, la gente dice, sí, a 100 hay que sumarle la edad y eso me da el valor que yo debería tener de acuerdo a mi edad, valga la redundancia. Eso es un error. Un error garrafal. No es así.
Yo creo que ya manejaron lo que son las cifras normales. Hoy en día a nivel internacional se maneja que los valores deben ser por debajo de 12,8, o sea, de 120, 80. Se han ido bajando, ¿no? Se han ido bajando cada vez más. De 14,9 o 140, 90 ya es hipertensión. Y bueno, ni hablar de ahí en más. Hay valores intermedios entre los que consideramos normales e hipertensión, que se habla de prehipertensión y también se habla de normal alta, para aproximarnos ya al 14,9. Como tú decís, esos valores se han ido bajando porque la sociedad, ha ido arraigando cada vez más malos hábitos que determinan con mayor frecuencia la aparición de problemas cardiovasculares, y como ya lo vimos en el programa de los niños, este es un problema de salud que ya se comienza a gestar desde la infancia, ¿no? Desde el consumo de sal que se le pone a las comidas, que ahí entonces, vamos a tener que por ahí creo que por ahí va la situación. Bien, por otro lado, ¿es cierto que cuando las dos presiones se juntan, es peligroso o no? Eso también es otra creencia, otro mito popular, eso no es real. Yo prefiero tener 12,9 de presión y no tener 160/80. Está demostrado que cuando más se distancia el valor de la máxima y de la mínima, eso implica que las arterias están quedando cada vez más endurecidas, que es lo que no es bueno. O sea que tengamos una presión de 12,9, no significa ningún problema, no hay riesgos. Bien, y nos llegó otro mail a nuestro correo electrónico, recordárselos además, viasana@canal20.com.uy. Allí nos escribieron y nos dicen que ahora, al haber sido medicado, ¿puedo comer sal en cantidades sin importar su límite? No, 1000 veces no. En el tratamiento de la hipertensión arterial, como otras patologías, como ya lo vimos en colesterol, hay 3 pilares básicos que son las medidas higiénicas, dietéticas y medicamentosas. En lo higiénico, siempre decimos, una alimentación saludable, practicar deportes. En lo dietético, en este caso de la hipertensión arterial, reducir el consumo de sal. Y la medicación es el tercer pilar, obviamente importante, pero la medicación no es que tomemos una píldora mágica que nos solucione el problema. No es milagrosa. No es milagrosa, o sea, al comprimido que estemos tomando o los comprimidos hay que asociarle todas esas otras medidas. Entonces no vale decir que ahora porque tomo un comprimido o un medicamento que se supone me va a resolver el problema, entonces puedo hacerme el loco, como decimos habitualmente, y hacer cualquier cosa con lo que tiene que ver con la alimentación o no hacer ejercicio. Y si me controlo la presión y tengo la presión normal, ¿dejo la pastilla, la dejo hoy y si mañana sigo bien? ¿O hay que seguir el tratamiento a rajatabla? 1 más 1, yo digo a los pacientes, es igual a 2. Y si estamos tomando comprimidos y haciendo una vida saludable y la presión redujo sus valores, es porque estamos haciendo las cosas bien, entre ellas porque estamos tomando la medicación. Si dejamos de tomar la medicación, la presión va a volver a subir. Bien, también se dice o se cree que todas las pastillas son iguales en cuanto para el tema de la hipertensión arterial. ¿Es así? No es así. Hay distintos tipos de fármacos con acciones diferentes, con consecuencias distintas, con interacciones medicamentosas diferentes. Los tratamientos deben ser adecuados a cada paciente. Y al cuadro general, ¿no?, de la persona. Ahí está. No hay enfermedades, a veces decimos, sino que hay pacientes con enfermedades, porque la hipertensión puede ser distinta en tu situación que en la mía. Bien, o sea que eso no. Lo único importante es bajar la presión. Cuando uno realmente tiene más o menos. Generalmente el que es hipertenso se da a determinada edad y ya asocia a otras patologías. Entonces de nada sirve corregir los valores de presión si aparte somos diabéticos y hacemos las cosas mal, o si tenemos las cifras elevadas de colesterol, o no comemos saludablemente, o no hacemos ejercicio. Es todo un combo. Hay que tratar de actuar sobre todos los factores de riesgo cardiovascular y no solamente con la presión arterial, ¿verdad? Bien. Hay una metodología, aquellas personas, se usan mucho además ahora los aparatos digitales que hay en sus casas. Antes eran con mercurio, entonces es mucho más accesible para aquellas personas que tienen hipertensión controlarse. ¿De qué manera se debe tomar la presión? No son tan confiables, ¿sabes? Pero de todas maneras sirve. Yo siempre digo, es preferible controlarse, aunque sea con estos aparatos, a no controlarse. La medida de la presión arterial implica ciertos requisitos que no se cumplen cuando uno ve que toma la presión en la feria o en la farmacia o en medio de situaciones de bullicio que no son las adecuadas. El paciente tiene que estar cómodamente sentado, la espalda apoyada, los pies en el piso, sin las piernas cruzadas, no haber ingerido mate, no haber tomado café, haber ido al baño, porque cuando estamos con la vejiga llena la presión también aumenta, no haber fumado y por lo menos haber estado en reposo 5 minutos y con el brazo ponerlo sobre una mesa a la altura del corazón para tomar la presión. Esa es la condición ideal para tomar la presión. Todo lo que se cumple, ¿no? Todo lo que se ve por ahí está todo mal hecho, así que mucho cuidado con eso. Bien, ¿el 90% de las causas de hipertensión arterial no se conocen, Daniel? Exactamente, es lo que se conoce como hipertensión arterial esencial, de causa desconocida, el resto pueden corresponder a distintas patologías. Pero un tema que me quería resaltar es el que tiene que ver con el consumo de sal.
Tú lo decías, va a estar la campaña de este año dedicada, ¿verdad?, a conocer sus valores, ¿no? Y bajar la ingesta. Los alimentos naturales ya de por sí tienen mucho más contenido de sal que el cuerpo necesita. Nosotros encima les agregamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Recordar que el tubito de una Bic, la tapa de una Bic, son 2 gramos y eso sería más o menos el consumo que tendríamos que tener, si queremos agregarle sal a las comidas. Y un elemento importante es que la reducción de peso es muy importante en lo que es la reducción de los valores de la presión arterial. Incluso mucho más que evitar el consumo de sal. O sea, una reducción, por ejemplo, de 10 kilos en una persona que tiene sobrepeso y es hipertensa tiene mucho más efecto que la reducción de la sal. Bien, muchísimas gracias entonces, Daniel, por todos estos consejos. Además, importante el tema de la reducción de la sal. La OMS ha instado a que se bajen justamente el consumo en nuestro país, además es alto. Sí, sobre todo con los niños, estamos viendo hipertensos niños ya. Bien, Daniel, te cuento a vos y además a toda la gente, a todos los televidentes, que la semana que viene vamos a estar hablando de la enfermedad celíaca, así que aquellos que tienen la enfermedad o amigos que conozcan gente nos pueden escribir, nos pueden dejar sus consultas al correo electrónico vidasana@canal20.com.uy. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana, que pasen bien. Chau, chau.